Hola a todos, me da mucho gusto poderles saludar nuevamente en esta mañana a través de este medio, de esta página Comunidad Familiar Cristiana. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y quiero compartir, como ya es costumbre, a través de este medio, una corta reflexión, y quiero utilizar un texto del Evangelio según San Juan, capítulo 13. Quiero utilizar el versículo 15. Este pasaje tiene como título: Jesús lava los pies de sus discípulos. Y en este pasaje encontramos un texto que, como ya les dije, quiero usarlo en esta mañana para esta reflexión, y dice: porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bueno, el Señor Jesucristo narra aquí esta palabra, que había lavado los pies a los discípulos. Dice en el pasaje que el apóstol Pedro se oponía, pero luego después finalmente accedió a que el Señor Jesucristo le lavara sus pies, y no solamente a él, sino a todos sus discípulos. Esto originó que el Señor Jesucristo diera esa palabra: porque ejemplos he dado, para que como yo hice, ustedes también hagan. Un ejemplo de humildad. Pero el Señor Jesucristo no solamente nos dio ejemplo de humildad, nos dio ejemplo también de obediencia, nos dio ejemplo también de santidad, nos dio ejemplo de perseverancia, nos dio ejemplo en muchas áreas. Y una de las cosas en las cuales yo quiero compartir en esta mañana es que el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de compasión. Nos narra la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, que en una oportunidad muchas personas le seguían. Y dice la palabra que tuvieron hambre, pero también dice la palabra que el Señor Jesucristo, mirando las multitudes que tenían hambre, dice que sintió compasión de ellos y no quiso enviarlos a la casa sin que comieran algo. Allí fue donde sucedió el gran milagro de los peces y los panes. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que el Señor Jesucristo era un hombre compasivo. Y dice en este pasaje: porque ejemplos he dado, para que como yo hice, ustedes también hagan. El Señor Jesucristo fue un hombre compasivo. Hoy muchas personas requieren de nosotros compasión. Sabemos lo que ha venido pasando últimamente, no solamente en nuestro país, sino en otros países como en Venezuela, Nicaragua, como sucedió al principio de semana en Guatemala, donde la naturaleza causó allí estragos. Muchas familias en este momento están afectadas por A o por B motivo. Y yo quiero invitar en esta mañana, utilizando este pasaje, este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos unamos en oración por todos aquellos que están afligidos por una u otra razón. Encontramos familias que están llorando, que están afligidas por la pérdida de sus seres queridos, otros porque han sido desplazados por la violencia o por la misma naturaleza. Entonces, creo que nos corresponde a nosotros como iglesia, como hombres y mujeres que conocemos de Dios, al menos ser solidarios con estas familias, con estas personas, a través de nuestra oración. Que Dios tenga misericordia de ellos, que Dios tenga misericordia de todos aquellos que están afligidos, que están padeciendo por diferentes situaciones. La palabra del Señor dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración puede mucho. La oración trae paz. La oración, a través de la oración, la palabra del Señor nos enseña que muchos recibieron no solamente paz, tranquilidad, sino que recibieron respuestas de parte de Dios. Así que les invito, a través de este medio, vamos a unirnos en una oración por todas estas personas, familias que están afligidas en esta mañana. En nuestro país también hay familias afligidas a raíz de la represa, lo que está sucediendo en esta represa de Hidroituango. Entonces, es nuestro deber orar por ellos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos unimos en esta mañana en un sentir de oración, Padre, atendiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio ejemplo, Señor, como un hombre humilde, un hombre sencillo, pero también un hombre compasivo, un hombre que renunció a todo por amor a nosotros, por amor a los afligidos, por amor a nosotros que estábamos perdidos, Señor. En esta mañana, siguiendo ese ejemplo, nos unimos a favor de todos aquellos que están afligidos por diversas situaciones, Señor, por la furia, la naturaleza, por la violencia, Señor, por la injusticia de gobernantes que se han enseñoreado, que se han extralimitado en sus funciones, papá, oprimiendo al pueblo, como sucede en Venezuela, como sucede en Nicaragua, papá. Padre, en el nombre de Jesucristo, pedimos tu misericordia por estas familias, Padre, que han sido desplazadas a raíz de estas situaciones, Señor. Oramos también por aquellos que están padeciendo por causa de la naturaleza,
por esa erupción de esos volcanes, por esos ríos enfurecidos, papá. Dios, ten misericordia de todas esas personas, familias, Padre, que en este momento están, Señor, padeciendo por estas circunstancias, Señor. Padre, que tu gracia y tu favor, tu misericordia sea sobre todas estas familias, papá Dios, que por una u otra razón están padeciendo, Señor. Nos unimos, Padre, también a favor de aquellos que están en clínicas, hospitales, Señor, que están afligidos por enfermedades terminales, Señor, aquellos que están a la espera, Señor, de un dictamen médico, de una cirugía, Señor, o sencillamente que les den una cita, papá Dios. Padre, todo esto lo ponemos delante de tu presencia. También bendecimos en esta mañana a nuestra familia, Padre, que se encuentra en otras ciudades, departamentos o en otros países, Señor Dios, que tu paz, tu gracia y tu misericordia sea sobre ellos y sobre todos aquellos que padecen, que sufren por alguna causa, Señor. En Cristo Jesús te damos gloria, honra y alabanza. Amén y amén.